ese gastronómico quite de Luis Barrio colaboración. Nuevo le retira su apoyo a Milei, Sí. enojado por este pacto entre Milei y Mauricio Macri. Lo aclaremos desde ya porque veo que después de los rebotes que ha tenido, de la conmoción que ha generado esta noticia ayer, en Juntos por el Cambio, ya hoy empiezan a aparecer voces y noticias, se empiezan a desarrollar maniobras para despegarlo a Macri, como para hacer aparecer que esto es un acuerdo de Bullrich. Leí a alguno de los dirigentes del PRO cercano, Pinedo creo que era, expresidente provisorio del Senado, que decía esto, que en realidad Macri tuvo muy poco que ver con esto y que fue una decisión tomada por Patricia Bullrich y que Macri se vio sorprendido. Y bueno, pero en la casa de él se lo sorprendió. Bueno, por eso le estoy diciendo, anoche Milei contó. En esto hay que dejar claro, esto es una decisión política que ha tomado indudablemente Mauricio Macri. Usted se imaginará que Patricia Bullrich no va a tomar esta decisión por sí sola. Y Macri no da la cara. Este es el asunto. No da la cara, sino que juega como ha venido jugando a lo largo de muchos años, desde atrás, operando con dirigentes como si fueran peones, para finalmente, digamos, en el marco de un diseño estratégico que se le atribuye a su genio. El genio que está en seria duda, digamos, los últimos acontecimientos han dejado. Primer dato que se me ocurre decir, ya que se habla de la grieta sería la alianza Bullrich-Milei, Macri-Milei, sería contra el populismo, contra el kirchnerismo que encarna Sergio Massa. Entonces, tiene que ganar Milei para que el populismo no continúe al frente del gobierno. Este es el argumento. Bueno, el modo en que se ha hecho esto es típicamente populista. Esto ha sido una decisión en consulta que no se ha gestionado políticamente, no solo dentro de Juntos por el Cambio, sino ni siquiera dentro del PRO, que tomó Macri y ejecutó Bullrich. Eso se llama populismo. Así hace el populismo que tanto cuestiona esta gente. Y obviamente Milei. Y lanzaron el torpedo y generaron estas conmociones Juntos por el Cambio. En 2019, digo para recordar un detalle, hubo la designación de un candidato a presidente con un método similar. Esto es un tuit de Cristina Fernández de Kirchner que lo pone a Alberto Fernández. Y después se incorpora Sergio Massa. Y Sergio Massa, por supuesto que hubo un trabajo político de convicción, que todos sabían cómo iba a salir la decisión finalmente, pero se hizo un plenario del Frente Renovador. O sea, se sometió la decisión a un procedimiento de legitimación sectorial, que sería en este caso el Frente Renovador de Sergio Massa. Se demoró un par de semanas la incorporación de Massa. Digo, marcar esta diferencia en el detalle, ya que la discusión que plantea este eje es contra el populismo. Primera cuestión. Se habla de fractura de Juntos por el Cambio. Se habla de que Juntos por el Cambio hay una fractura, que yo en realidad no veo ninguna fractura. Yo lo que veo, al contrario, es que esta decisión de Macri de acordar con Milei, consigno, a 3 días de la elección, sin haber realizado ningún trabajo político de persuasión sobre los miembros y la figura de Juntos por el Cambio.
ignorando no solo a los radicales y a la coalición cívica, sino a su propio partido, al PRO, a su propia criatura. El efecto que ha tenido esta, o sea, lo que veo no es una fractura, sino como una suerte de deserción de Macri que arrastra a Bullrich. Macri no da la cara porque tendrá la esperanza él de que la gente no se dé cuenta y volver luego a juntar los pedazos que espera en que se atomice Juntos por el Cambio. Ahora, si uno despeja la hojarasca de las declaraciones, de los enojos, de las conjeturas que hubo ayer, lo que ve es que se ha unido Juntos por el Cambio. Que esta decisión de Macri, por supuesto habrá que ver cómo evoluciona, pero por el momento el efecto inmediato es como ha servido para aglutinar a Juntos por el Cambio, que entraba a discutir, y justamente se suspendió esa reunión por la decisión de Macri, el posicionamiento colectivo frente a la victoria de Milei y de Sergio Massa, frente al balotaje. Y esas reuniones naufragaron porque las torpedió esta decisión de Macri. ¿Y la reacción cuál fue? Declaración de la Unión Cívica Radical rechazando el acuerdo y sosteniendo la neutralidad. Previamente se había pronunciado orgánicamente la coalición cívica, Elisa Carrió, sí, llamando también a la neutralidad. Carrió después agregó esto de impugnar el voto. Y figuras muy caracterizadas del PRO, empezando por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, dos víctimas de Macri, dos víctimas previa a Bullrich, que rechazaron enfáticamente el acuerdo con Milei. En la conferencia de prensa de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales y Martí Lutó la encabezaron, consignaron que también estaría en contra Miguel Pichetto, aunque no ha hablado todavía Miguel Pichetto, por lo menos yo no. Lo más importante, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, electos y en ejercicio. Entre ellos participó de la reunión Jorge Macri, de Cava. Es decir, la reacción ha sido monolítica hasta ahora en contra del acuerdo con Milei y declarando la neutralidad. Así que a mí no me parece que sea correcto hablar en este momento de fractura. Se podrá hablar de crisis, de desconcierto, de una conmoción política, pero fractura yo no veo, al contrario. Tendrá que debatir el PRO qué hace, que se fracturará el PRO eventualmente. Yo no veo ninguna fractura, yo veo que Juntos por el Cambio monolíticamente se enfila en contra de este acuerdo, lo cual ofrece una novedad muy significativa en la política nacional. Un Juntos por el Cambio antimacrista. ¿Me das cuenta de eso? Juntos por el Cambio, que nace como antikirchnerismo y que sin duda tiene seguirá teniendo un fuerte componente antikirchnerista, en esta coyuntura se convierte en un Juntos por el Cambio antimacrista. O sea, el expresidente, la genialidad estratégica del expresidente Mauricio Macri es haberle ofrecido a sus socios o ex socios, no sé qué serán a esta altura, el aglutinante en un momento donde el impulso era a la baja, digamos, a la dispersión. Claro. Consignan. ¿Cuál es el argumento de Juntos? O sea, lo que dice Macri y Bullrich es:
Hay que impedir que Massa llegue a la presidencia porque es la continuidad del kirchnerismo. Cosa que yo personalmente tengo mi seria duda que vaya a ser la continuidad del kirchnerismo. Ya lo dijimos el martes pasado, es un socio, está asociado, está aliado del kirchnerismo, pero no es el kirchnerismo. Es otra cosa lo que va a surgir de ahí, a mi criterio. Sí, sí. Hay una segunda posición que es de gente del radicalismo fundamentalmente, que dice hay que votarlo a Massa. Por ejemplo, Federico Storani. Y la posición imperante, digamos, mayoritaria, legitimada orgánicamente, repito, legitimada orgánicamente, que es la de la neutralidad, con un argumento político importante, diciendo, acá tenemos dos populismos de diferente orientación, uno es el de Milei y otro es el de Massa. Y debemos prepararnos para resistir cualquiera de las dos alternativas. ¿Con qué? Lo consignaron allá. Tenemos 10 gobernadores, cerca de un centenar de diputados nacionales, 24 senadores nacionales, más de 500 intendentes, legisladores provinciales, concejales. O sea, hay una red institucional desde la que Juntos por el Cambio, según esta visión, puede sostenerse, puede mantener unidad y trabajar para hacer una alternativa de poder. Lo que ha hecho Macri, a través de Bullrich, mandándole a Bullrich, ha adelantado eso, ha precipitado eso. Después habrá que ver si se sostiene, habrá que ver muchas cosas, porque hay muchos dirigentes de peso. Lo que no hay ahí, en ese universo, no estando Macri, es un líder claro, un jefe. Es como una conducción o un cuerpo colegiado que, bueno, no tiene necesidad por ahora de ejercer el gobierno, ni la va a tener en los próximos 4 años, pero ahí hay como un caldo, un universo donde la intención mayoritaria es mantener la consistencia y la unidad para el proceso que viene. Así que yo, a mi criterio, no hay ninguna fractura. Que vaya a verla después, que haya gente que se sume a Bullrich, eso está por verse. La reacción inmediata fue muy fuerte, en contra del acuerdo con Milei. Las palabras de Gerardo Morales y de Martín Lustó fueron durísimas. Durísimas, sí. No solo en contra de Milei, sino en contra de Macri. Morales dice, esto es lo que siempre quiso hacer Macri. Romper Juntos por el Cambio, para irse con Milei. De Carrió ni hablar. Carrió habla del lado oscuro de Macri, sí, y recuerda una secuencia. Recuerda la gente cuyas aspiraciones fueron destruidas por Macri. María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, derrotado en interna por Patricia Bullrich, y ahora Patricia Bullrich, que vuelve a ser, o que vuelve a quedar en evidencia, como un mero instrumento de Macri. Y vuelvo a plantear la pregunta, habría que analizar si la percepción de que Bullrich era eso, o es eso, no tuvo gravitación en la decisión del electorado. Ya lo analizamos la semana pasada, sí, el martes pasado. Sí. Usted tenía un conductor, un líder político como Massa, malo bien, le guste o no le guste, era así. Tenía la encarnación y la conducción de el descontento popular, la rabia, que era Milei, dos líderes, claro. Y la tercera en discordia era una herramienta de las ambiciones ajenas.
de Macri. Esto queda más claro todavía ahora. De manera tal que lo que está haciendo Macri es jugar todo a que gane Milei. Y vamos a ver qué pasa. Porque había alguna especulación sobre Schiaretti. Schiaretti está de viaje. Está de viaje, se fue de viaje. Sí. Se fue al Medio Oriente, Arabia, creo que se fue con Martín Yarriora, sí, a cerrar negocios sí, inversiones para Córdoba. Y está trabajando en lo que proponen trabajar junto por el cambio también. Es decir, bueno, perdimos la elección, conseguimos 1.800.000 votos, 7%, y vamos a trabajar para consolidar esto en la etapa que viene, que es una etapa de reconstrucción política. Vale la pena recordarlo, de reconstrucción política, donde va a ser necesario generar algunos consensos para llegar a acuerdos, para afianzar las posibilidades, la ejecutividad, la eficacia del futuro gobierno. Y Schiaretti tiene 7%, 1.800.000 votos, retuvo la provincia de Córdoba a través de Martín Yarriora, hay un proyecto político ahí. Yo no veo cuál sería el sentido de ir a rifar ese 7% de votos en una alianza con Milei o con Massa, con cualquiera de los dos, electoral. Dicho esto, ¿cuál es la clave para lo que viene? Para lo que viene. Es la consistencia política de cada actor, que tenga cada actor. Esto es lo que advierten políticos profesionales de Juntos por el Cambio, incluido Rodríguez Larreta. Está diciendo, acá se viene un momento de reconstrucción y nosotros debemos sostener consistencia, no para el balotaje, sino para negociar o dialogar o relacionarnos con el que viene. Con el que viene. Claro. En función de una construcción política posterior. Negociar en el balotaje, ¿qué significa? Y licuar toda la gravitación política en los votos de uno de los dos jugadores. Fundirse ahí, antes de que sea conveniente fundirse, porque no sabemos cómo va a salir el balotaje. De manera tal que, a contrapelo de todas las celebraciones del genio estratégico del señor Macri, yo creo que sigue siendo el gran derrotado y no reacciona después de esa derrota. No puede digerir que es el gran derrotado de este proceso electoral. Y la manda a Bullrich a hacer esta operación. Salvo que acá Bullrich la derrota en Bullrich haya operado un efecto de sacar a la luz o hacer emerger sus virtudes como conductora política, como líder, que no ejerció durante la campaña, lo cual sería verdaderamente extraordinario. ¿La vio ayer en Las Dos Voces? Sí. No notó distinta. Sí, estaba como más tranquila, más suelta. Bueno, ahí como si se sintiera, voy a especular, una sensación, como si se sintiera amparada, como si se sintiera protegida, cosa que no estaba, o ella no sentía que estarlo en el proceso electoral. Claro. Me dio esa impresión, tal vez me equivoco. Exactamente, así. Me parece, me dio esa impresión. Y lo otro, hay unas declaraciones de ella, que se publican hoy, donde dice, yo les gané a todos. Sí, textual dice, Lustó, Morales y Larreta tienen que entender que les ganamos las PASO. Bueno, eso es populismo.
Ella ganó la PASO por la candidatura presidencial. Ahora, de ahí decir, todos estos 6 millones de votos son míos. Hay un paso que se los recordó ayer Morales. Sí. Acá. ¿Y los gobernadores? Bueno, los gobernadores. Los triunfos provinciales. ¿Qué participación? Por supuesto que hay matices en Juntos por el Cambio. O sea, no piensa igual Morales que, por ejemplo, Alfredo Cornejo. Hay matices, hay diferencias de visión. Morales es mucho más agresivo. Pero de cualquier manera, el rechazo a jugar en este balotaje ha sido unánime, contra solo 2 personas. Bueno, 3, Carlos Molina también, acá en Catamarca, el presidente pro de Catamarca. Y es, desde el punto de vista político, me parece a mí, lo más razonable. Y vamos a avanzar hacia el balotaje. ¿Qué va a pasar en el balotaje? Hay 2 jugadores. Uno de esos 2 jugadores va a sacar más del 50%. Más del 50% de los votos. Se va a legitimar ahí. Va a terminar de legitimarse ahí tras una elección que debe leerse correctamente. Massa no llegó al 40%, tiene el 36%. Milei tiene el 30% y Bullrich tiene el 23%. Sí. La única que se derrumbó ahí fue Bullrich. Esa es la elección. Después viene el balotaje, pero ya los cuerpos parlamentarios están constituidos. Debido a cómo fue este proceso, ya están todos los gobernadores elegidos, los intendentes elegidos, los legisladores provinciales elegidos. Ese diseño institucional, sobre ese diseño institucional va a tener que trabajar el próximo presidente. Que va a sacar más del 50%, indefectiblemente, porque saca 50 más 1. ¿Cuál va a ser la distancia, sea Milei o sea Massa? ¿Y qué efecto tiene sobre el sistema político que un tipo gane, por ejemplo, con el 55, con el 56% en balotaje, repito, no en primera vuelta? Con esa fuerza sobre ese sistema institucional. Digo para revisar el esquema de balotaje. Porque, por ejemplo, vamos a Chile. El presidente Boric ganó en balotaje después de una elección muy fragmentada. Y después mire los problemas que tuvo. Claro. ¿Por qué? Porque habría que evitar, o tratar de evitar, un espejismo que suele surgir ante resultados electorales demasiado contundentes. Hay diferencias de hay una diferencia clave, pero para mí el ejemplo está 2003, obviamente, donde Carlos Menem gana, pero se da cuenta que en el balotaje Néstor Kirchner iba a juntar todo el voto antimenemista y lo iba a derrotar, entonces se retira. Y lo deja con un 23%. Exacto, lo priva de esa instancia y obliga a Kirchner a desarrollar todo un trabajo de construcción política para conquistar el conurbano bonaerense, etcétera. Es la historia que ya sabemos. Ese es un ejemplo. Me parece que no es el adecuado acá. Hay otro ejemplo mejor, que fue cuando Cristina Kirchner gana con el 56% de los votos en el año 2011. Sí. En primera vuelta. Esa es la diferencia que hay con ahora. Ahora, ¿qué generó eso? Generó un movimiento que se llamó Cristina Eterna, una suerte de globo de ensayo que tiraron algunos dirigentes para reformar la Constitución Nacional y que Cristina pudiera ir por un... O sea, no Cristina, digamos, eliminar el límite a la reelección presidencial en Argentina. Se tiró ese globo de ensayo. Y es muy conocida la imagen cuando Cristina hacía vamos por todo. 56%.
Lo que no se consideró era a quién le había ganado Cristina. Por eso fracasó. Primero era viuda reciente. Sí. Hecho que le hace a Durán Barba recomendarle a Macri decir, no jugué porque es imposible ganarle a esta mujer. Y después, la insignificancia política, esto sin agraviar, digamos, esto sin agraviar, la insignificancia en tema de volumen de sus antagonistas. Cristina le gana a Hermes Wiener. O sea, había una escena opositora totalmente dispersa, donde los principales actores se retiran de la pelea, fundamentalmente Macri. Entonces era un resultado electoral, por supuesto, válido, legítimo, ganó con ese... Pero no tenía en cuenta el contexto, esta idea de que Cristina eterna, de que podíamos hacer lo que queríamos, que podíamos avanzar sobre todo. Globo que se pinchó en 2013, ¿quién lo pincha? Sergio Massa. Sergio Massa. Y este es el detalle, cierro con esto, que hay que tener en cuenta con Sergio Massa, lo repito hoy. Sergio Massa viene desde 2013 al comando de un sector político que se ha aliado. Estuvo aliado, acuérdese, en el balotaje de 2015, sin ir más lejos, con Macri. De acuerdo a la conveniencia de ese sector y a su proyecto político. Ese precedente se olvida cuando se los indica, entiendo yo, con demasiada celeridad y demasiado livianamente, como un instrumento de kirchnerismo. En resumidas cuentas, nace Juntos por el Cambio antimacrista. O sea, un Juntos por el Cambio antimacrista en este proceso electoral, entre las novedades que ha arrojado, muchas novedades que ha arrojado este proceso electoral, una muy importante es que un Juntos por el Cambio antimacrista deja de ser un oxímoron.